Mi jefa me arruinó, mi esposa me salvó, y el destino terminó de cobrarme todo. No tengo la intención de justificar lo que hice. Esta historia no es para redimirme ni para despertar compasión. La escribo porque, a veces, cuando uno se queda solo con sus pensamientos, la culpa pesa más que el cuerpo, y escribir se convierte en el único lugar donde uno puede vaciarse sin dañar a nadie más. Hace 3 años, fui ese tipo que destruyó su vida con una mala decisión. Y no fue una sola decisión, sino una cadena de pequeños actos cobardes, omisiones, mentiras disfrazadas de silencio, miradas demasiado largas en dirección equivocada, y finalmente, el paso que no se debe cruzar. Lo peor es que todo eso lo hice teniendo en casa lo más valioso que la vida me ha dado, una mujer que me amaba sin condiciones, y un hijo que apenas empezaba a pronunciar mis 2 sílabas favoritas, dada. Vivíamos en un pueblo pequeño, de esos en los que si estornudas en el supermercado, a los 5 minutos ya hay alguien bendiciéndote en el grupo de Facebook de la comunidad. Pueblo chico, infierno grande. Y eso, en mi caso, fue literalmente así. Mi esposa, Gwendolyn, Gwen para todos, era el tipo de mujer que todo hombre debería admirar y nunca traicionar. Inteligente, con 2 títulos universitarios, una carrera sólida en el área financiera, y esa capacidad casi mágica de mantener todo funcionando incluso cuando el mundo alrededor se venía abajo. Había conocido a Gwen en la universidad. Ella siempre parecía ir un paso adelante. Mientras yo me conformaba con pasar, ella buscaba destacar. Cuando nos casamos, no tenía duda de que me estaba casando con alguien fuera de mi liga. Y sin embargo, la fallé. La traicioné de la manera más estúpida y cliché posible, me enredé con mi jefa. ¿Tú crees que soy idiota?, me dijo Gwen una noche, mientras yo intentaba formular una mentira rápida, algo que sonara medianamente creíble. No, claro que no. ¿Por qué dices eso?, respondí, con la voz entrecortada, el corazón golpeándome el pecho como si quisiera escaparse del desastre que yo mismo había creado. Porque me tratas como una idiota. Porque piensas que no noto cómo tu cara cambia cada vez que te llega un mensaje. Porque cuando te miro a los ojos y te pregunto, ¿todo bien?, tú miras al suelo. Y porque tu perfume huele distinto los jueves. Ese jueves, el que lo cambió todo, fue el día en que Coraline, mi jefa, y yo cometimos el error que ya venía cocinándose desde hacía semanas. Coraline era de esas mujeres que saben usar su poder. No solo era atractiva, sino que tenía un aura de control que te hacía querer estar cerca, como si su aprobación fuera una especie de recompensa secreta. Empezamos quedándonos tarde en la oficina, intercambiando chistes, compartiendo confidencias pequeñas como el cansancio del día o lo molesto que era el sistema interno de reportes. Si fueras mío, te llevaría a cenar cada vez que soportaras otra reunión con Peterson, me dijo un día, sonriendo con una copa de vino en la mano. Habíamos terminado en un bar luego de una jornada maratónica. Ella no parecía ebria, pero había algo en su mirada, como si me hubiese leído por completo. ¿Y si me dejara llevar por eso?, le respondí, tonto de mí, creyendo que esa frase era seducción cuando en realidad era un disparo en el pie. Entonces sabrías que no hay vuelta atrás. Y no la hubo. Lo que siguió fueron semanas de tensión disfrazada de secreto. Besos entre puertas, excusas mal armadas para quedarnos en la oficina, llamadas que empezaban con trabajo y terminaban en susurros. Yo vivía con el corazón dividido, sabiendo que cada paso me alejaba de mi hogar, pero sin la valentía para frenar. Hasta que todo estalló. Un mensaje de texto enviado por error, con un emoji que jamás le hubiese mandado a un jefe, una mano deslizando el dedo por los labios, un te pienso sin firma, fue visto por mi esposa cuando usó mi celular para buscar una receta. Bastaron 5 segundos para que la verdad saliera a flote. Esa noche dormí en el coche. Al día siguiente me llamaron de Recursos Humanos. Coraline dijo que había sido una situación malinterpretada y que yo me había sobrepasado. La balanza, como era de esperarse, se inclinó hacia ella. A mí me despidieron. A ella le dieron una advertencia escrita. Tú entiendes que esto no es solo perder tu trabajo, me dijo Gwen, con la voz quebrada pero firme. Esto es perder el respeto, la confianza. Es perderme a mí. Y lo peor es que pusiste en riesgo algo que no tiene precio, nuestra familia. Yo no supe qué responder. Solo pude bajar la cabeza mientras mi hijo, sin entender nada, me extendía sus bracitos desde su silla de comer y murmuraba dada con una sonrisa. Fueron días oscuros. Gwen me pidió que me fuera de la habitación. No me pidió el divorcio, pero me dijo que no podía mirarme sin sentir rabia, tristeza o decepción. Aún así, nunca me negó ver a mi hijo. Nunca me gritó. Nunca me humilló frente a él. Y eso me rompía aún más.
Ella siguió trabajando, manteniendo la casa, pagando las cuentas. Yo, desempleado, me sentía una carga, una sombra. El escarnio público no ayudaba. En el pueblo todos sabían. No faltaba el que murmuraba en la tienda, el que hacía un comentario en la gasolinera, o el que me dedicaba una sonrisa burlona desde el otro lado de la calle. Fue en medio de todo eso que algo en mí hizo clic. No podía seguir siendo ese hombre. Por Gwen, por mi hijo, pero sobre todo, por mí. Sabía que si no tomaba ese momento como un punto de quiebre, no habría redención posible. Así que me levanté del sofá, limpié mi currículum, y empecé de cero. Actualización 1. Volver a empezar no es solo una frase bonita. Es un proceso crudo, incómodo, donde el ego se desangra y la dignidad se reconstruye pieza por pieza. Durante meses me convertí en un hombre funcional por fuera y en ruinas por dentro. Me despertaba todos los días sin saber si Gwen todavía me veía como un ser humano o solo como el padre de su hijo. Ella no decía mucho. Era amable, cordial, pero distante. Y esa distancia dolía más que cualquier grito. Si estás esperando que yo te diga cuándo vas a recuperar mi amor, no lo sé, me dijo una noche, cuando intenté acercarme con una copa de vino. No sé si se puede volver a sentir lo mismo después de una traición así. No quiero que me ames ahora, le dije. Solo quiero que un día sientas que valió la pena no haberme dejado. Conseguí trabajos pequeños. Entregas, carga de almacén, lo que fuera. Me inscribí en un curso técnico de logística digital. Lo hacía en línea, por las noches, después de acostar a nuestro hijo. Había algo en mirar ese pequeño rostro dormido que me devolvía la energía cuando ya no me quedaba nada. Él no sabía lo que su padre había hecho, pero su inocencia era mi única motivación. Yo quería que, algún día, él pudiera verme con orgullo. En ese proceso, fui cambiando mi forma de ser. Dejé de justificarme, de buscar excusas. Me convertí en alguien más presente. Empecé a cocinar, a limpiar, a colaborar sin esperar reconocimiento. No para que Gwen me perdonara, eso no podía exigírselo, sino porque era lo correcto. Porque por primera vez entendí lo que significaba amar desde la acción y no desde la comodidad. Después de varios rechazos, conseguí una entrevista en una pequeña empresa de tecnología que estaba empezando a expandirse. Nada del otro mundo, pero lejos del escándalo y del sector donde ya nadie quería tenerme cerca. Me entrevistó una mujer llamada Meredith, seria y pragmática, que apenas me dio 10 minutos. Le conté que venía de logística tradicional y que estaba cambiando de rumbo. ¿Por qué deberíamos contratar a alguien que no viene del mundo tech?, me preguntó sin rodeos. Porque sé lo que es equivocarse y reconstruirse desde cero. Porque tengo hambre de mejorar. Y porque, honestamente, no me puedo permitir fallar. No sé si fue mi tono o el silencio que siguió, pero al día siguiente me llamaron para ofrecerme el puesto de asistente logístico. Empecé cobrando poco, pero era algo. Más importante aún, era limpio. Nadie sabía mi historia. Nadie me miraba con condescendencia. Y yo pude respirar por primera vez en meses. Gwen se enteró por nuestro hijo. Él me abrazó esa noche y gritó dada tajo, con una sonrisa orgullosa. Gwen me miró en silencio, después se acercó, me tocó el brazo y me dijo con suavidad: gracias por no rendirte. Ese pequeño gesto fue un oasis. No un perdón, no una reconciliación, pero sí una grieta en el muro que nos separaba. Comenzamos a tener conversaciones largas de nuevo, a cenar juntos sin silencios incómodos. Pasaron meses. Celebramos el segundo cumpleaños de nuestro hijo con una pequeña fiesta en casa. Y una noche, después de limpiar los globos y las migas de pastel, Gwen se sentó en el sofá conmigo y dijo: ¿tú crees que la gente puede cambiar, de verdad? Lo estoy intentando cada día, le respondí, sin dudar. Entonces quiero intentarlo también. No prometo sentir lo mismo, pero quiero ver si podemos reconstruir algo nuevo. Me mudé de nuevo al cuarto. No pasó nada físico por un buen tiempo, pero dormíamos en la misma cama, y eso era más que suficiente. Éramos dos personas heridas, intentando reencontrarse en medio de los escombros. Y contra todo pronóstico, parecía estar funcionando. El trabajo comenzó a dar frutos. Me promovieron a coordinador. Empecé a liderar proyectos pequeños. Meredith confió en mí y me dio espacio para crecer. Ya no era el tipo del escándalo. Era solo yo. Y Gwen, con el tiempo, empezó a mirarme distinto. No como al hombre que la traicionó, sino como al hombre que se estaba esforzando por ser mejor. No por obligación, sino por convicción y por amor a su familia.
Nos dimos una escapada de fin de semana cuando nuestro hijo fue a quedarse con sus abuelos. Fuimos a un lugar en las afueras del estado, una cabaña sencilla con chimenea. Recuerdo que esa noche, entre risas y una copa de vino, esta vez de verdad, Gwen me tomó la mano y dijo: hace mucho que no te veía así, tranquilo, presente, la forma más genuina de ser tú. Gracias por quedarte, le susurré. No me quedé por ti. Me quedé por nuestro hijo, pero tú te ganaste que también lo hiciera por ti. Yo creía, de verdad, que lo peor había pasado. Y fue por eso que nunca vi venir lo que se avecinaba. Actualización 2. Pasaron casi 2 años desde el desastre. 2 años en los que reconstruimos, paso a paso, algo que no sabíamos si tenía forma o nombre, pero que se sentía real. Gwen y yo no éramos los mismos, pero habíamos encontrado una especie de equilibrio, un acuerdo tácito donde el pasado no se mencionaba, y el presente se cuidaba como si fuera frágil cristal. Nuestro hijo, ya con 3 años y un lenguaje que crecía a pasos agigantados, era el pegamento silencioso que mantenía todo unido. Yo había dejado de ser ese hombre que buscaba atención para llenar vacíos. Ya no necesitaba que una mujer me mirara con deseo para sentirme valioso. Sentía orgullo de lo que hacía, del respeto que había vuelto a ganarme, de poder mirar a mi hijo a los ojos sin agachar la cabeza. El pasado era una sombra que a veces cruzaba por mi mente, pero no le daba poder. Gwen y yo incluso comenzamos a hablar de volver a viajar, de hacer terapia de pareja, de retomar algunos sueños que habíamos guardado en un cajón. Por eso, cuando ocurrió, me tomó por completo fuera de base. Fue una tarde de viernes. Yo llegué temprano del trabajo porque Meredith me había dado el día libre tras cerrar un proyecto complicado. Compré flores, como solía hacer cuando quería sorprender a Gwen. Aún me gustaba verla levantar las cejas con media sonrisa y fingir molestia. ¿Otra vez flores? ¿Y qué hiciste ahora? Esa tarde, la casa estaba en silencio. Nuestro hijo se había ido con sus abuelos al parque, y Gwen estaba sentada en el comedor con su laptop cerrada frente a ella. Tenía una expresión que no le conocía, como de alguien que se ha preparado muchas veces para decir algo difícil, pero aún así no está lista. ¿Va todo bien?, pregunté, dejando las flores sobre la mesa. Necesito hablar contigo, y quiero que me escuches, sin interrumpirme. Me senté. No dije nada. Mi pecho empezó a apretarse sin saber por qué. No había hecho nada malo. No esta vez. He estado viéndome con alguien, dijo, tan directo como un disparo al centro del pecho. No físicamente. Aún no. Pero emocional y mentalmente, ya no estoy aquí. Me quedé inmóvil. No entendí. Literalmente no entendí. ¿Qué estás diciendo?, pregunté, como si la voz me saliera prestada. Conocí a alguien en el trabajo. Se llama Elliot. Es parte del equipo de análisis. Comenzamos hablando de cosas normales, hasta que dejé de contarte a ti lo que me molestaba, y empecé a contárselo a él. Me escucha. Me hace reír. Me hace sentir ligera. Me levanté. Di 2 pasos y luego retrocedí, como si el aire se hubiese vuelto denso. Sentí náuseas. ¿Desde cuándo?, pregunté, aunque no sabía si quería saber la respuesta. Hace meses. Pero me lo estuve negando. Intenté no cruzar la línea. Pero ya la crucé emocionalmente. Estoy siendo honesta contigo antes de hacer algo peor. La honestidad no me dolió menos. De hecho, dolía más. Entonces esto es una confesión, un aviso, pregunté, tratando de no gritar, de no suplicar. Es una decisión. Guardó silencio. Luego añadió: me voy. No ahora mismo. Pero quiero separarme. Ya hablé con una terapeuta. Me ayudó a ver que he estado aguantando, no sanando. Que cuando decidí quedarme, fue más por nuestro hijo que por mí. Y aunque tú cambiaste, yo ya no siento lo mismo. No puedo fingir más. Las palabras me golpearon con la crueldad de una ironía que ya conocía. Yo, el hombre que destruyó su hogar por una infidelidad emocional y física, ahora estaba en el otro lado. Pero esta vez, no había escándalo, no había traición sucia. Solo una mujer que, con calma y dolor, había decidido ya no quedarse. ¿No estás haciendo esto como venganza, verdad?, pregunté, con un hilo de voz. Gwen negó lentamente. Jamás. Esto no es por lo que hiciste. Esto es por lo que ya no siento. Me senté de nuevo. El cuerpo me pesaba como si hubiese envejecido 10 años en 5 minutos. Quise llorar, pero no salía nada. Yo reconstruí todo esto por ti, le dije, casi en un susurro. Cada paso, cada trabajo,
todo fue para recuperarte. Lo sé. Y lo valoro. Pero tú lo hiciste por ti también. Y eso está bien. Pero yo ya no soy la misma. No puedo seguir por gratitud. Quise odiarla. Por un segundo, lo confieso. Quise sentir rabia, buscar culpables, aferrarme a la idea de que estaba cometiendo el mismo error que yo. Pero no pude. Porque ella no había mentido, ni ocultado, ni traicionado con el cuerpo. Había sido honesta, valiente, y me estaba dando algo que yo no le di, la verdad antes de cruzar la línea. ¿Y nuestro hijo? Pregunté, derrotado. Será lo más difícil, pero vamos a hacerlo bien. No quiero alejarnos en odio. Quiero que sigas siendo su padre. No me interesa un pleito. Solo, ya no quiero ser tu esposa. No recuerdo mucho de lo que pasó después. Solo sé que esa noche dormí en el sofá, otra vez. Solo que esta vez no por castigo, sino porque el hogar ya no era un nosotros. Y cuando me levanté al día siguiente, ella ya se había ido temprano con el niño. No como huida, sino como acto de compasión. Para no verme desmoronarme. Ese día supe lo que era el verdadero karma. No el castigo cruel de la vida, sino esa justicia silenciosa que llega con guantes blancos y te quita lo que más amas cuando menos lo esperas. Y lo peor no era perderla, lo peor era saber que no podía culpar a nadie más que a mí. Actualización 3. No recuerdo en qué momento exacto dejé de llorar por dentro, pero sé que pasaron semanas. Vivir sin Gwen fue como volver a aprender a caminar, solo que esta vez con las piernas rotas. Al principio me aferré a la negación, esperando que volviera, que se arrepintiera, que dijera que todo había sido una prueba para ver si seguía dispuesto a luchar por nosotros. Pero no lo hizo. Nunca lo hizo. Se fue con calma, con elegancia, con esa firmeza emocional que siempre la había definido. Se quedó en la misma ciudad, alquiló un pequeño departamento no muy lejos de nuestra antigua casa para que la rutina de nuestro hijo no se alterara demasiado. Me dejó quedarme con la casa, algo que nunca entendí del todo. Este lugar fue más tuyo que mío, me dijo una tarde, cuando vino a recoger unas cajas. Yo ya no me siento aquí. No quiero que sientas que lo pierdes todo, Gwen. No lo pierdo. Lo dejo. Hay diferencia. Hubo silencio. ¿Y él? Señalé hacia la habitación de nuestro hijo. ¿Qué va a pensar cuando nos vea en casas distintas? Que sus padres lo aman y que, aunque no estén juntos, están mejor así. Los niños entienden más de lo que creemos. La primera vez que dormí en esa casa solo, sin ella ni el niño, me sentí como un intruso. Cada rincón olía a familia, a rutina compartida. El cepillo de Gwen ya no estaba en el baño. La taza que ella usaba por las mañanas había desaparecido. El orden que ella solía imponer, con su estilo elegante y discreto, se había disuelto. Y entonces entendí, no era solo una separación física. Era un duelo. Me hundí por unos días. No lo voy a negar. Empecé a llegar tarde al trabajo. Meredith me llamó a su oficina. Si necesitas tiempo, tómalo. Pero no te destruyas. No después de todo lo que has reconstruido, me dijo. Y fue como una bofetada emocional. Recordé cómo había sido cuando toqué fondo la primera vez. Lo cerca que estuve de perderlo todo. No quería volver allí. No otra vez. Entonces, me levanté. Llamé a un terapeuta. Le pedí a Gwen su número. Fui a sesiones semanales. Al principio no sabía qué decir. Me sentaba frente al terapeuta, un hombre mayor de lentes gruesos, y me limitaba a contarle los hechos como si fueran una historia ajena. ¿Y cómo te sientes con respecto a eso?, me preguntaba. Como si mereciera todo lo que pasó. No te pregunté si lo mereces. Te pregunté cómo te sientes. Y ahí empezaba todo. A veces lloraba. Otras veces me quedaba en silencio. Pero cada sesión era como arrancar una espina. También busqué acercarme a mi hijo más allá del rol funcional de padre. Comencé a escribirle un diario. Le contaba cómo me sentía, lo mucho que lo amaba, lo que significaba cada momento que compartíamos. Quería que, algún día, cuando fuera mayor, supiera la verdad, pero no la versión cruda y dolorosa, sino la humana. Que entendiera que su padre falló, se levantó, volvió a caer, y se levantó otra vez. Por él. Los días de custodia compartida se convirtieron en mi nueva brújula. Cuando estaba conmigo, le dedicaba el 100% de mi tiempo. Aprendí a peinar su cabello cuando se lo dejaba largo, a hacer figuras con bloques, a cantar canciones que jamás habría escuchado si no fuera por él. El primer día que me dijo te amo, papá, sin que yo lo provocara,
sentí que el mundo, aunque roto, aún tenía algo para mí. A Gwen comencé a verla como lo que era, una mujer libre, valiente, coherente con sus principios. Jamás me habló mal frente al niño. Nunca usó el pasado como arma. Incluso cuando comenzó su relación con Elliot de forma oficial, me lo dijo primero. No quiero que te enteres por otro lado. Estoy con él. No quiero restregártelo en la cara, pero necesito ser honesta. Gracias, le dije. Te lo mereces. A él, espero te cuide. No fue fácil, pero fue justo. Hace poco, en la graduación de preescolar de nuestro hijo, nos sentamos juntos en la primera fila. Gwen iba del brazo de Elliot. Yo estaba solo. El niño nos saludó desde el escenario con esa energía que solo los pequeños tienen, con una sonrisa que no distingue pasados ni errores. Cuando terminó la ceremonia, se acercó corriendo y gritó Mami, Papi, mientras nos abrazaba a los dos. Y en ese momento, entendí. No todas las historias terminan con el amor recuperado, ni con una segunda luna de miel. Algunas terminan con lecciones, con respeto, con una reconstrucción desde la verdad. Yo no recuperé a Gwen como esposa, pero recuperé mi dignidad. Recuperé mi humanidad. Y sobre todo, gané la oportunidad de ser un padre presente, consciente, diferente. A veces el karma no es un castigo inmediato. Es una espiral que te muestra el daño que hiciste, cuando ya no puedes remediarlo. Pero también te da, si estás dispuesto a aceptarlo, la posibilidad de no repetir la historia. De no pasar la herida a la siguiente generación. Yo ya no busco redención. Solo busco vivir con la verdad. Y la verdad es esta, la jefa me arruinó, mi esposa me salvó, y el destino terminó de cobrarme todo. Pero, por alguna razón, sigo aquí. Y sigo adelante. A veces las personas cometemos errores sin imaginarnos las consecuencias que estos pueden acarrear a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué opinas tú sobre lo que pasó este hombre? ¿Qué hubieras hecho tú en lugar de su esposa? Cuéntanos en los comentarios. También recuerda darle a like si te gustó y suscribirte para más historias. Gracias.